Si Bueno, quieres, ya es que ya estamos, ¿eh? Si quieres escribir, lo mejor es un portátil. El móvil te puede ayudar en un momento dado, pero lo mejor es un portátil. Ya. Ahora, eso ya. A ver, empezamos a salir. Que son menos 2 minutos. ¿Estamos ya en el aire? Aún no. Compartir con su página. Pinceladas de luz. Ay. Aquí me sale una página que creé hace muchos años que se llama El Reencuentro de Almas. Pero que esa no la tengo ni activa. Vale. Voy a darle ya. Le doy. Vamos a ver. Imagino que al dar el mensaje ya estaremos saliendo. Así Pues que, nada. hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Encarna? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos otro jueves, 22 de septiembre, los dos patitos. Y nada, con ganas de compartir cosas y como no sabemos aún qué, Bueno, claro. Así que pues tú dirás. jugaremos otra vez. Tú nos Bueno, recordarás. vale. Antes de que se nos olvide, vamos a decir que la próxima sesión va a ser el 6 de octubre, dentro de 14 días, como siempre, y va a ser a las 8 de la tarde. ¿De acuerdo? Muy bien. Por un Muy bien, problema logístico, tenemos que exactamente. retrasar ya para siempre la hora Sí, del directo. exactamente. Y nada, pues. Y bueno, y ya empiezan los horarios, tal, hay gente que también le viene mejor ese horario y bueno, pues A partir de estupendo. las 8. Exactamente. Bueno, pues para quien nunca nos haya visto, nosotros sacamos 7 temas y nos quedamos con uno al azar, ¿vale? Y sobre él Entonces, hablamos. y sobre él hablamos improvisadamente. Tenemos uno que es comunicación inconsciente, ¿vale? Que no ha salido en estas 4 sesiones. Creatividad, tolerancia, espiritualidad, alimentación, silencio, ¿vale? Y ahora el que vamos a aumentar hoy, para que sean 7, es permiso. Así que nada, vamos a hacer un triangulito con él, como siempre. Una pirámide. Vale. Pues nada, aquí tenemos las 7 pirámides, las tiramos al azar, como siempre. A ver, 1, 2 y 3. Bueno, Ha esta cogido. misma. Muy bien, a ver Esta cuál ha misma. tocado. Muy nuevo. Permiso. Pues mira, el que ha entrado recién. Exactamente, ha entrado hoy y Es ha el que. salido hoy. Esto es, vamos, éxito así, de Pues primeras. ese es un tema que para ti siempre me recalcas que es muy importante, así que te invito a Sí, que pues eso, es muy empieces. importante darse permiso, ¿eh? Porque muchas veces nos machacamos más que nos damos permiso para absolutamente todo en la vida. Darnos permiso para estar contentos, darnos permiso para estar enfadados, darnos permiso para cuidarnos, para alimentarnos bien, darnos permiso para no alimentarnos bien en un momento dado sin sentirnos culpables y en sí, permiso para ser y para ser aquello que nos sale en cualquier momento, que quizás incluso es incoherente con lo que en principio defendemos. Nos tenemos que dar permiso para ser vulnerables y para ser fieles a la esencia que tenemos. Y permiso para eso, lo que acabo de comentar, ¿no? Para ser inocentes, para caminar por la vida sin sentirnos culpables. Y sentirnos inocentes significa que de todo puede pasar. y con cualquier parte de ese todo nos podemos perdonar trabajando pues, las emociones, ¿no? Como decimos siempre. ¿Y de dónde viene? Yo ahí te añadiría que cuando caemos en la desvalorización en algún área de nuestra vida y nos colocamos en una referencia externa, el permiso lo buscamos en el exterior.
y nos falta el permiso interior. No es que nos falte, es que no nos lo permitimos, no nos lo damos, lo buscamos siempre fuera. Buscamos la validación exterior en el área que sea, en el área de familia, en el área del trabajo, en el área con los amigos o donde sea. Caes en desvalorización y buscas el permiso fuera, la referencia. Y siempre vas buscando, voy guapa o te viste, voy elegante, vas buscando esa validación, ese permiso para ser, en lugar de buscarlo dentro de ti, de buscarlo en el interior, de darte el permiso para colocar límites, de darte el permiso para expresar, de darte el permiso para vestir como tú quieras, para hacer lo que quieras sin hacer daño a nadie, pero para hacer lo que quieras. Entonces, hay que ver también, identificar por qué no nos estamos dando permiso. Porque si no nos lo damos nosotros, lo estamos buscando fuera. Claro. Y se lo estamos pidiendo a alguien ajeno a nosotros, que puede ser un marido, puede ser un padre, una madre, un hermano, un jefe o un compañero de trabajo. Siempre, si no estamos en referencia interna y nos damos el permiso nosotros, siempre lo vamos a buscar fuera. Y claro, entonces no nos daremos permiso para colocar límites en una relación o para otra serie de cosas, como has comentado tú, para expresar las emociones tampoco nos daremos permiso. Porque estaremos pidiendo ese permiso a personas ajenas a nosotros. Pues sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que cuando yo he empezado a hablar, más me he metido en mí, ¿no? O sea, a qué me doy permiso, a qué no me doy permiso, pero lleva razón que muchas veces cuando no me doy permiso es porque estoy viendo el foco en el otro. Si el otro no me da permiso o no me ha dado permiso en mi niñez, en mi adolescencia, en mi trabajo, yo sigo rescatando eso y tratándome como esas personas dentro de su bondad de ese momento, con ganas de hacerlo bien, pues a lo mejor dejaron que se nos perjudicara, ¿no? Pero sí, es muy importante más darte permiso tú que pedir permiso a los demás. Claro. Sí, siempre que hay una petición de permiso al exterior es porque hay una desvalorización en ese área interior. O sea, siempre que perdemos el valor, ahí buscaremos el permiso en el exterior. Y claro, lógicamente no nos lo daremos nosotros, porque no nos creemos suficientes para darnos ese permiso. Aquí ahora mismo está cayendo un agua fuerte y se oyen truenos. Fíjate. Yo pensaba que era Kira, fíjate. No, Kira ha ladrado por Kira eso. También. Kira ha salido para afuera vale. asustada. Pues aquí también está nubladito, así que bueno. Sí, está un poco alteradilla porque están habiendo truenos. De hecho, fíjate, lo voy a utilizar como metáfora, ¿vale? Cuando hay tormenta, ¿vale? Dejamos de darnos permiso. Cuando, como Kira está viendo que va a haber tormenta, ladramos, ¿vale? Nos tratamos regular, no nos estamos dando permiso. Las tormentas vienen solas, por mucho que queramos que no vengan, y hay que saber cuándo se abre el paraguas. Efectivamente. Porque incluso dar permiso a que las tormentas sucedan significa también aceptar que todo está en la vida, el día, la noche. Claro. Pues eso. Sí, no sé cómo decía una frase, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, esta es de Rabindranath Tagore, el poeta indio, ¿no? Que si lloras porque has perdido el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Qué bonito. Sí. Pues sí, tiene mucho de sentido. Cuando carecemos de esa fortaleza interior y no tenemos la fuerza para darnos permiso para entrar en nuestras áreas importantes de la vida, siempre que ocurre eso, siempre es porque hay un síntoma de lo que nos está ocurriendo. Entonces, tenemos que darnos cuenta en qué áreas de tu vida buscas mucho la referencia externa, buscas mucho el permiso exterior y en qué áreas de tu vida buscas más el permiso interior. Aunque normalmente suele ser algo que va por fases. O sea, si tú estás en una época de debilidad o de poco valor, de creerte con poco valor, vas a estar más pidiendo permiso hacia el exterior.
que un permiso interior. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces cuando estamos en desvalorización y buscamos ese permiso exterior, pensamos que es así. Es como, me ocurre lo mismo con esto que con la corrupción. Hay gente que dice, no, es que la corrupción es inevitable. Y ese es el primer síntoma, que esa persona está enferma de la misma enfermedad que tiene el corrupto, pero lo expresa de manera diferente. O sea, si tú piensas que el pedirle permiso al exterior es lo normal, es un síntoma de que tú ya estás con esa falta de valor, con esa ausencia de valor. Pero claro, si tú lo haces es porque piensas que es lo normal. Cuando lo normal es darte permiso tú, a ti, con tus valores, con tus creencias, con tus historias, para lo que sea. El permiso te pertenece a ti y el dártelo o no dártelo te corresponde a ti, no a nadie ajeno. Y desde luego todo parte de ti. Claro, y es importante darnos permiso para todo, siempre y cuando, como digo yo, no hagas daño a nadie, siempre y cuando sea algo que tú haces para el bien general, pero algo tuyo y darte permiso. Y el bien general a veces es también poner límites. Claro. El bien general es poner límites para la persona que le pones límites y para ti. Sí. Y en el día a día es eso, es como caminas con paz o caminas con conflicto. Claro. ¿No? ¿Sientes paz o sientes conflicto? Como dice Bernie Siegel. Cuando estás en conflicto o caminas con conflicto, es que hay algo que se está moviendo dentro de ti y que está en desequilibrio, y quizá porque no te das permiso. Claro, seguro. No te das que permiso para claro, poner esos límites claro. dentro de ti, dentro de tu casa. Y en tu casa puede ser tu oficina, puede ser el supermercado, pueden ser muchas cosas, ¿no? Así es. ¿Dónde no te dejas ser? ¿Dónde no te dejas ser para estar fuera de lo que es sentirse en paz? Así es. Cuando hablamos de dar permiso, tenemos que verlo de una manera más global. Cuando tú tomas las riendas de tu vida y tú vas pasando etapas y vas caminando, a lo largo del camino se te van a ir mostrando diferentes barreras que tú vas a tener que ir saltando. Unas saltando, otras atravesando, y ahí es donde vas a tener que darte permiso para hacer eso. Claro, ¿cómo vas a conseguir ese permiso? Solo lo puedes conseguir desde tu valor interior y desde la conexión con tu valor interior. Si tú no consigues eso, no estás en tu valor interior, el permiso va a ser muy difícil que te lo des. Porque como dice nuestra amiga Cristina Rodríguez, no te crees suficiente. Y al no creerte suficiente, no te vas a dar permiso. Ni para poner límites, ni para saltar una barrera, ni para atravesar un proceso. Y hablamos de cualquier proceso, no solo de un proceso de camino. Puede ser un proceso de duelo al que tú tengas que dirigirte para atravesarlo, para ir al siguiente sitio. Y si no te das permiso para atravesarlo, te quedarás estancado ahí. La historia es que estás en modo esfuerzo o en modo disfrute. Muy bien. Cuando estamos en modo esfuerzo, es difícil que disfrutemos, porque como tú dices, es como no ser suficiente, estar siempre demostrando, ¿no? Soy esto, soy buena persona, soy coherente, soy buena madre, soy buena hija, soy buena esposa, soy buena trabajadora. Y yo ¿Sabes? Y eso es muy cansado. Y añadiría, y si estás en modo sufrimiento, es porque no te das permiso. Tal cual. ¿Para qué? Para lo que sea. Cada uno que se fije en qué área de su vida está sufriendo y que se dé cuenta en qué nos está dando permiso. Igual el permiso es para, en un momento dado, mandar a la mierda a alguien. Claro. Pues a mí se me permiso. ocurre, o sea, estamos en un mundo que tenemos que ser todos héroes y heroínas. Y buenas como personas. Yo digo, claro, también nos podemos dar permiso para decir, a freír monas la capa, o sea, claro. Ya está, me paro, soy
encarna, en este caso, soy Pepe, soy Juan, soy Raúl, soy quien sea, y ya está, y no necesito ser héroe. No necesito estar siempre con la capa, intentando apagar fuegos. ¿no? Porque estar a salvo igual es simplemente estar sin más, sin Claro, tener que estar siempre en modo esfuerzo, en modo sufrimiento. y Porque sobre ahí, desde todo, luego, nos estamos quitando el permiso. claro, y sobre todo que si yo detecto ese modo sufrimiento, ese modo esfuerzo en un área de mi vida y yo me veo y consigo identificar dónde no me estoy dando permiso para superar ese, para salir de ese esfuerzo y entrar en el disfrute, que es lo que debería ser. Narices, es tan sencillo como chasquear unos dedos, ¿eh? Es tomar una decisión de darte permiso y ya está. A lo mejor es alejarte de una persona, a lo mejor es acercarte a esa persona, a lo mejor es atreverte a pedirle salir, a lo mejor es decirle que se vaya. Cada uno sabe la situación en la que está Que sí, y es cosas muy darte simples. Igual permiso es darte para... permiso para hacer una siesta a las Muy 12 bien, de la mañana. muy bien. Pues porque Sí, sí. O sí, acostarte a las 5 de la tarde. O darte permiso para, estoy a muy dieta, pero bien, hoy me voy a comer una pizza, 4 quesos. Bueno, muy bien. no Sí, estar buscando, me estoy saliendo de mi línea y me voy a castigar. muy bien. Porque ahí Me doy permiso. entras en modo esfuerzo, muy bien. Exactamente, es algo así, ¿no? Sí, Yo soy sí, la sí, sí. primera que se lo tiene que aplicar. Y yo el segundo. Porque Aquí no se de libra verdad, nadie. al final es como un recorrido de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Bueno, y puedo dejar de hacer. Al final, el tener el tomar conciencia con ese es Ujú, ujú. aprender a vivir la vida sin esfuerzo y desde el disfrute. Ahí está, O sea, con no, disfrute. no se trata de otra cosa. Lo que pasa es que lo endulzamos, lo adornamos, elevar la vibración, la toma de conciencia, uno ve visiones, el otro oye voces. Es mucho más sencillo. Es aprender a afrontar las cosas que nos pasan en la vida desde un disfrute y desde el no esfuerzo. O sea, no hay esfuerzo, es disfrute, es sencillez, es fluidez. Eso que tanto dicen los maestros en sus escritos, es que es así. Entonces, cuando eso aparece, es porque nos hemos dado permiso para ir quitándonos todas esas personas, experiencias, situaciones que nos impiden eso. Y cuando Ahí estamos está. en modo esfuerzo, como tú lo has definido muy bien, es porque estamos negándonos el permiso, pues por el qué dirán, por mil cosas, que cada uno tendrá las suyas, pero para dar el siguiente paso en nuestra vida y alejar a lo mejor a esa persona o acercarnos a esta otra, que es la que nos está, lo que nos va, unas personas nos traen el conflicto y nos tenemos que alejar de ellas y otras personas nos traen la paz y nos tenemos que acercar. Y tanto si no te alejas de las del conflicto como si no te acercas a las de la paz, pues al final vas a estar en esfuerzo. Ahí No, está. es tan sencillo. Y a veces eso es una decisión, darse permiso. Darse permiso. Mm. Incluso, fíjate, se me ocurre rizar el rizo, darse permiso, incluso para en un momento dado darse cuenta de que uno está sufriendo. Me doy permiso Muy bien, del esfuerzo también. claro. Pues sí, mira, pues es que me estoy esforzando, tal. Bueno, me doy permiso, ¿sabes? Lo acepto, lo integro y vale, lo dejo ir. Me doy permiso para estar en rabia, para estar en enfado, ¿vale? Para estar en asco. Me doy permiso para sentir que hoy voy de heroína, ¿vale? Me doy permiso y luego, bueno, también veo qué beneficios o qué me suma o qué me resta de estar en ese estado. Pero de primeras me doy permiso también para ser esa que a lo mejor lleva ya muchos años, ¿vale? Con ese recorrido, porque a veces parece que sea un clic ya. Bueno, sí, hay técnicas que parece que sean clic ya. Y bueno, los que estamos en este mundo es verdad que hemos probado ya muchas cosas y creemos que ya tendríamos que estar en un modo más disfrute, que realmente sí que es verdad que al final las cosas duran menos y estamos en más disfrute, pero hay pequeñas cosas que nos hacen sufrir y a veces nos tocan la misma herida de siempre y eso hace que estemos también en modo sufrimiento. Me permito estar en modo sufrimiento y me permito equivocarme y me permito caerme.
Porque si me lo permito, puede ser que me pueda levantar. Porque si no me lo permito, porque mis creencias y mis informaciones me llevan a no permitirlo, a estar en rabia porque me caigo, sea emocionalmente o sea físicamente, va a ser difícil que eso lo pueda superar y que me pueda ayudar para dar un paso, ¿no?, en mi vida. A veces pensamos que las tomas de conciencia tienen que ser algo, y hablamos de conciencia sin ese, tienen que ser algo, primero, muy espectaculares y segundo, siempre acompañados con un terapeuta. Y nada, no es así. O sea, la vida te va a ir generando situaciones en las que se produzcan esas pequeñas tomas de conciencia y esas pequeñas sanaciones y esas pequeñas situaciones en que tus creencias van cambiando, tus límites se van moviendo, tu zona de confort se va ampliando. ¿Qué ocurre cuando de golpe y porrazo te tropiezas con un límite que aún no has movido, con una creencia que te impide mover ese límite y tu zona de confort se hace más pequeñita? Pues ocurre que entramos en modo sufrimiento. ¿Por qué? Porque a veces darnos permiso para cambiar esa creencia es muy complicado. Porque si no cambiamos la creencia no modificaremos el límite, con lo cual se nos va a ir quedando la zona de confort cada vez más pequeña. Lo podemos extrapolar, por ejemplo, una relación de pareja donde hay una creencia que el matrimonio es para toda la vida. Si tú no consigues esa creencia, darle pasaporte, vas a estar encerrado en esa relación que pudo ser muy feliz en un momento dado, pero que ya se ha roto y que se ha convertido en tóxica. Vas a estar ahí dentro y tu zona de confort cada vez va a ser más pequeña. Tu zona de sufrimiento cada vez va a ser mayor. Pero es simplemente porque no te das permiso para cambiar esa creencia, que solo es una creencia que has creado tú para sobrevivir. O te la han impuesto tus ancestros para sobrevivir. Sí, simplemente. Hay que trabajar esas cosas. Claro. Entonces, es como el permiso de conducir, ¿no? Quien lo tenga. A ti te dan el permiso, ¿vale? Cuando tú ya tienes una serie de conocimientos. No todos, porque tú que sí que lo tienes, verás que en un momento dado, en un sitio que tú no sueles pasar, pues dices, ostras, ¿y esta qué señalera, no? O sea, vas a tener mancas, pero realmente para que te den el permiso tienes que tener una serie de informaciones. Entonces, como persona, el paralelismo para mí sería lo mismo, ¿vale? Cuando tú ya tienes un recorrido y empiezas a darte permiso para disfrutar, para ser tú, el universo es como que te da ya el carnet, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no vayas a seguir teniendo ganas de aprender y cosas que de repente aparecen y no las identificas, porque quizás estaban en el manual de conducción cuando estabas estudiando, ¿vale? Pero al no haberlas usado continuamente, se te han ido de la cabeza. Aunque a lo mejor estén ahí, pero en el momento presente no están. Es una maravillosa metáfora y yo voy a continuar con la metáfora. Una vez tienes el coche, una vez tú tienes el coche, tú te vas por tu caminito y vas conduciendo y tienes tu permiso de conducir y tienes el coche y vas conduciendo. Pero llegas a una zona que pone zona peatonal. ¿Tú qué haces? Aparcas el coche y caminas. O sea, no te has cortado los pies. Porque como tienes un coche, dices, ya me corto los pies porque ya no me sirven. No. Sales del coche y por esa zona caminas. Y tendrás otro tipo de experiencias. Pues la vida es así. Te dan un permiso para que disfrutes y tú te marcas cómo recorres ese camino. Y habrá veces que te toparás con una situación que dirá, no, a partir de aquí tienes que ir de otra manera. Tienes que dejar el coche o tienes que coger la bicicleta o tienes que coger una moto porque este es más estrecho. Y eso es la vida. Y entonces te sobrarán unas creencias porque con esas creencias no puedes seguir al siguiente nivel del camino. No puedes. Con las creencias que yo tenía cuando tenía 20 años, hubiera sido imposible. El ejemplo que yo pongo muchas veces y se lo digo a muchos amigos es que el Raúl de 55 años, 54 aún, discutiría el Raúl de 20. El Raúl de 20 años discutiría con el Raúl de 55. El Raúl de 55 lo miraría
pues con mucha compasión y mucho cariño y Muchas gracias. le escucharía en la discusión. Pero el Raúl de 20 no tenía las mismas creencias que tiene el Raúl de 55. Claro. Y con esas creencias que tenía el Raúl de 20, discutiría con el de 55, como discutió con muchísimos profesores Claro. que Lo que yo aparecieron digo, en mi vida. tienes mucha más información. La historia es que tienes mucha Claro. más información. El Raúl de 20 aún no tenía toda esa información. Y no, fíjate, y aun teniéndola, porque precisamente esta semana me he cruzado con un profesor de la escuela que fue el primero que me habló a mí de meditación, pero yo, todo heavy, con mi pelo largo, mi música rockera, pues yo no estaba en esa época para meditar. O sí, pero no aproveché esa oportunidad que se me dio. Y precisamente me lo crucé en el Mercadona esta semana y ha sido un reencuentro muy bonito y nos tiramos hablando más de media hora. Y le agradecí mucho porque muchas veces lo he pensado, o sea, a veces sí que se nos pone o sí que se nos facilita, pero yo no me di permiso para ir a sus clases de meditar que hacía fuera del periodo escolar. Estábamos hablando de FP2, yo tendría 17 años y el hombre era un profesor de humanística y, Ya, y bueno, bonito. pues a mí me ofreció la oportunidad, yo no me di permiso. Ahí Entonces, está. ¿cuándo me he dado permiso? Pues a partir de cumplir los 46, 47, 45, Claro. ahí sí me di permiso para encontrarme con la meditación, encontrarme con otras cosas. Pero la vida siempre nos va a poner la oportunidad de hacerlo en un momento, en otro, en otro. Y podremos ir diciendo que no, pero seguirán surgiendo oportunidades para que podamos modificar las creencias, para que podamos desplazar los límites o eliminarlos y seguir avanzando por el camino que tenemos que llevar. Y ahí es donde entra esa frase que tú la has repetido mucho, que yo en terapia, y yo me imagino que tú también, la empleamos mucho cuando a la persona que está con nosotros le decimos, date permiso para expresar, date permiso para que llegue esa información, porque muchas veces nos llega y no nos damos permiso ni para escucharla, y nos está llegando. Y el Sí. inconsciente nos está mostrando la situación, pero no queremos ni verla, porque nos duele o porque, bueno, pues a veces dándonos permiso simplemente se produce la sanación. Ahí está. Simplemente dándonos permiso nos ponemos en situación de confianza. Muy Y bien, cuando confiamos, muy bien. realmente el canal se abre y nos viene mucho más claramente lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos. A veces necesitamos un mediador, sea terapeuta, sea médico, sea un amigo, sea un libro. Pero realmente la información la tenemos y cuando nos abrimos al permiso, nos abrimos a esa canalización y a esa confianza. Y nos es más fácil tener las respuestas que hemos estado buscando fuera. Siempre que necesitemos a un terapeuta, siempre que lo hagamos, es porque en ese área de nuestra vida que vamos a trabajar hemos perdido el valor, estamos desvalorizados. Entonces necesitamos un acompañamiento. No es que Necesitamos un somos, reconocimiento. sí, muy bien, no es que seamos mejores ni peores. El niño, el Raúl con 5 años lo hizo lo mejor que pudo, pero seguramente vivió una situación, como hemos vivido todos de niños, pues que le fue muy difícil de gestionar y que lo gestionó a su manera. Y que al Raúl adulto le ha salido un conflicto por ahí de ese niño con 5 años, pero lo hizo lo mejor que pudo. Entonces, tenemos que entender que cuando algún conflicto lo llevamos arrastrando en toda nuestra vida, se puede haber convertido en estructural y luego para salir de ahí, pues hombre, la ayuda de una persona que nos pueda, como tú has dicho muy bien, reconocer, fíjate la palabra, reconocer. Reconocer que se Yo, lee igual de muy derecha a bien, izquierda que de izquierda a sí, sí, derecha. sí, 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 Imagínate qué muy bien. importante es. Pues es muy importante esa persona. Entonces, no es ni que seamos mejores ni peores, es simplemente que es en ese momento y en esa área de nuestra vida y en ese conflicto, pues para nosotros en ese momento se hace necesario. Pero la vida nos va a ir poniendo en situación de que lo hagamos absolutamente solos. Siempre nos enfrentará contra nuestros miedos, contra nuestros conflictos, contra nuestros temores y nos pondrá en situaciones de que tengamos que darnos permiso para atravesar ese proceso. Y ahí estará la clave. Muy bien. Se me ocurre una picardía. Uy, a ver, qué Es miedo me das. que
que bueno, que psicomágicamente empecemos a entender todos que somos ese profesor y profesora de autoescuela, ¿vale? Y mucho más allá. Ese examinador, examinadora que realmente decidió quién tenía el carnet de conducir y quién no tenía el carnet de conducir. Entonces, es verdad que el reconocimiento de los otros es muy importante, de los otros y de las otras. Nosotros mismos tenemos que hacer un poquito esa introyección de darnos por fin el permiso de conducir nuestra vida según lo que tenemos y darnos permiso de equivocarnos, que es muy, muy importante. Me doy permiso para equivocarme, me doy permiso para equivocarme y pido que los demás entiendan que me puedo equivocar. Es muy importante saber que por mucho que sepa, por mucha información que tenga, por mucho que me haya leído el manual de conducción, en un momento dado me voy a saltar un semáforo en rojo quizás, porque no estaba atenta al semáforo en rojo, sino que estaba atenta a que mi padre está en el hospital, a que he tenido un follón en el trabajo, etcétera, etcétera. Estoy volviendo a la metáfora, pero realmente para que nos permitamos a veces el estar despistados, el equivocarnos, y que eso no quiere decir que se nos quite el carnet de conducir. Por supuesto que por sucesos graves nos van a quitar puntos, pero van a tener que ser muy graves. Así que pensemos que nosotros mismos, y si luego después de que termine esta conexión podemos cerrar los ojos y podemos pensar que somos nosotros mismos los que nos otorgamos un carnet de conducción por la vida, perfecto. Ya tenemos el permiso de ser aquello que queremos. Si necesitamos ayuda o clases extras, porque hace tiempo que no cogíamos el carnet, busquémoslos en todo aquello que nos haga conducir mejor. Nos necesitamos y eso también es darse permiso a equivocarse y darse permiso a que si no tenemos las herramientas, hay gente que nos puede ayudar a encontrarlas. Yo ahí lo dejaría. Pues ahí lo dejamos. Claro que sí. Has cuadrado perfecto. 30 minutos. Bueno, así que nada, solo recordarles a la gente, a las personas que han llegado hasta aquí, que el próximo día será a las 8, será jueves igual, dentro de 2 jueves, pero que será a las 8. El 6 de octubre. Muy bien. Y será a partir de ahí a las 8 y desde entonces será a las 8 de la... Exactamente. Pues nada, muchísimas gracias, Raúl, otra vez por compartir. Gracias a ti, ha sido un placer. Y muchísimas gracias a todos y a todas, porque sin vosotros esta conexión no sería. Gracias. Ya. ¿Ya? Sí. Ya. Este vídeo finalizó. Ya me está. parecía difícil, ¿eh? No pensaba que iba a pasar tan rápido el tiempo, tío. Yo qué sé, ¿cómo somos?